Bienvenidos. Esta noche en La Picota, en Televisión Extremeña, recibimos al candidato a la alcaldía por Izquierda Unida en Mérida, Álvaro Vázquez. Buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, en los primeros días de la campaña electoral, pero vemos que habéis empezado pues muy fuertes. Habéis irrumpido en ella, además, de una forma potente. Sí, por supuesto, las campañas electorales están para eso. En las campañas electorales lo que hacemos nosotros y el conjunto de los partidos es lanzar un mensaje. Y cuanto más claro y directo sea el mensaje, pues mucho mejor. No ha caído muy bien en el Partido Popular eso de echarles, el eslogan con el que os habéis presentado a nivel local en esta campaña. Vamos a echarles, ¿no? Bueno, es que el eslogan no está pensado para que les guste al Partido Popular. Es así de sencillo. Yo creo que el Partido Popular ha confundido la cortesía con la debilidad. Y por lo tanto creo que la contundencia de nuestro mensaje pues les ha pillado un poco por sorpresa, pero eso es una limitación suya, no nuestra. Bueno, pues vamos a hablar con él precisamente de la campaña electoral, del programa que han presentado para estas elecciones 2015 al Ayuntamiento de la ciudad de Mérida, y también haremos un balance de lo que ha sido esta legislatura. Álvaro Vázquez es emeritense de 35 años, licenciado en Ciencias Políticas, y creo que estás estudiando ahora Derecho también. Sí, efectivamente. Es administrativo de la Junta de Extremadura y creo que estás presentándote, o estás en proceso de oposición. Sí, también. Aquí ya valemos. Se te ha juntado con la campaña electoral. Efectivamente. En junio son las oposiciones, ahora en mayo la campaña electoral, el día 24 las elecciones. ¿Cómo lo haces? Pues durmiendo poco, básicamente. Ese es el secreto. Aprovechar el tiempo y dormir poco. Vamos a hablar con él precisamente, como hemos dicho, porque este miércoles justamente han colgado entero el programa electoral, un programa electoral muy nutrido que contiene 400 medidas planteadas en 22 bloques. Evidentemente no vamos a repasar todas, porque serían muchísimas, no. Pero de los principales bloques os ocupáis quizás de las personas que menos recursos tienen. Es vuestro objetivo principal con el tema de los desahuciados, de una progresión impositiva de los impuestos, nunca mejor dicho, progresiva para los que menos tienen. ¿Ese sería el primer caballo de batalla con el que presentáis vuestro programa electoral a estas elecciones? Sí, nosotros entendemos que la acción política de un partido o de un gobierno viene determinada por sus prioridades, y entendemos que lo más urgente es, por supuesto, atender y satisfacer las necesidades más básicas que tienen pues buena parte de la población de nuestra ciudad. Aunque nos parezca sorprendente, lo cierto es que en esta ciudad hay gente que no tiene dinero para pagar el agua, hay familias que no tienen dinero para pagar la luz y que pasan frío en invierno, e incluso hay familias que pasan hambre. Las circunstancias de desnutrición incluso han sido constatadas por los diferentes delegados de servicios sociales que ha tenido el gobierno actual. Por lo tanto, lo más urgente es satisfacer las necesidades básicas de las familias. Entendemos que no es propio de una sociedad civilizada que haya personas que pasen hambre o frío, puede ser. Entendemos que un ayuntamiento tiene que ser un instrumento para garantizar no solo servicios públicos de calidad, sino también bienestar. Y, por lo tanto, lo más urgente es satisfacer las necesidades más básicas. En este sentido, ¿cuáles serían esas principales medidas que adoptaríais para estos casos, por ejemplo, de desahucio, de las personas que pasan hambre, etcétera? Pues con arreglo a los desahucios, por ejemplo, bueno, es un tema que ahora está muy en boga, y ha habido diferentes formaciones políticas que tienen la intención de declarar Mérida como zona libre de desahucios. Nosotros entendemos que la declaración política en contra de los desahucios es necesaria y oportuna, y eso es así. De hecho, en la legislatura pasada nosotros llevamos una iniciativa en estos términos al Pleno, pero las personas que están afectadas por un procedimiento de desahucio les sirve más bien de poco que haya un dirigente político, un responsable político, incluso un alcalde, diciendo en un medio de comunicación o en un pleno que están contra los desahucios. Lo que necesitan las personas que están afectadas por un desahucio son medidas concretas que les ayude a superar esa circunstancia. ¿Cómo? Pues estableciendo un servicio de asistencia jurídica por parte del ayuntamiento para aquellas personas que se enfrenten a este tipo de situaciones. No solo de asistencia jurídica, hay un gabinete jurídico en el ayuntamiento, sino también de intermediación entre la administración municipal y las entidades de crédito o incluso otras administraciones, como desgraciadamente se ha dado, que impulsan este tipo de procedimientos. No olvidemos que el procedimiento de desahucio o el lanzamiento, como ilustrativamente se llama en términos legales, está regulado por la ley hipotecaria,
que es una legislación básica del Estado, que está regulada por tanto por el Congreso de los Diputados, y que una administración municipal no tiene competencias para eso. Podemos dar asistencia, podemos hacer intermediación, pero una declaración formal en contra de ello, pues yo creo que ya que tenemos un órgano, ya que tenemos una administración, pues podemos prestar servicios que sean adecuados y útiles a los vecinos, y que va más allá de las meras declaraciones, ¿no? Porque el ayuntamiento carece de herramientas o instrumentos con el que poder forzar o negociar, por ejemplo, con los bancos. Hombre, para negociar sí se puede negociar. De hecho, ha habido movimientos sociales en esta legislatura que han impedido desahucios en Mérida. Es sorprendente en estos términos la incapacidad que ha tenido el Partido Popular en Mérida para atajar este tipo de circunstancias. Ha habido movimientos sociales que sin personal, sin presupuesto, sin competencias, sin ningún reconocimiento legal, ha negociado ante un banco y ha impedido algún desahucio. Y sin embargo el Ayuntamiento de Mérida no ha hecho nada. Y se pueden hacer cosas. Como digo, se puede dar asistencia jurídica y se puede mediar. Si lo puede hacer un conjunto de vecinos que se organizan a sí mismos con ese fin, pues mucho más lo podrá hacer un alcalde o un delegado de servicios sociales. Eso es evidente. En política social, con respecto a las viviendas sociales, ¿qué proponéis? Porque, por ejemplo, en esta última adjudicación de viviendas sociales ha habido, creo que más de 400 solicitudes, se han entregado una treintena aproximadamente de viviendas. No ha sido suficiente, según parece, porque bueno, tenemos una corrala instalada en la calzada con 24 familias que han ocupado viviendas allí, precisamente porque carecen de vivienda social o de una alternativa de vivienda social. Sí, efectivamente. Lo primero que tenemos que señalar es que Izquierda Unida, frente al resto de las fuerzas de la oposición, porque todo hay que decirlo y hay que ser justo, promovimos una enmienda a los presupuestos generales de la comunidad autónoma durante esta legislatura que ahora termina, para que las más de 200 viviendas que pertenecían a la urbanización de Los Álamos pasara a ser patrimonio público. Lo conseguimos a través de una mediación del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea, y por lo tanto ya hemos llevado alguna medida significativa al respecto. O sea, hemos conseguido lo que no ha conseguido el Partido Popular, lo que no ha conseguido Pedro Acedo. Hemos conseguido que 200 viviendas puedan llegar a convertirse, si al final se materializa el procedimiento, en viviendas sociales. Nosotros en nuestro programa, por supuesto, tenemos como medida en plan de vivienda, tenemos un plan de alquiler social que básicamente, así en trazo grueso, se significa lo siguiente: las entidades de crédito, los bancos y la caja tienen muchísimas viviendas que están vacías. Para ellos eso supone un pasivo en sus cuentas, y nosotros lo que les ofreceríamos sería un servicio de intermediación que podría ser mixto o no, en el que incorporar esas viviendas a un parque de alquiler, pero en unas condiciones que fueran ventajosas para garantizar de una forma efectiva el derecho a la vivienda, es decir, pues teniendo un alquiler de 100 o 150 euros. A los bancos les vendría bien porque lo que se convierte en un pasivo se convertiría en un activo. El ayuntamiento cumpliría su deber, que es el de garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales, y las personas, que es lo más importante, pues tendrían un instrumento para poder materializar su derecho a una vivienda. Supongo que otro de los puntos de vuestro programa electoral sería una fiscalidad progresiva. Sí, está muy claro. O sea, nosotros creemos que vivimos una sociedad en la que está perfectamente asumido, sea justo o no, que eso es otra discusión, que hay personas que tienen una capacidad de renta o una riqueza muy superior que a otros. Bien, entendemos que si hay personas que viven en una sociedad que le permite vivir mucho mejor que el resto, esas personas también deberían de aportar parte de lo que tienen a esa sociedad que le permite vivir de una forma privilegiada. Por lo tanto, la progresividad no es solo una opción política por la que apuesta Izquierda Unida, sino que además entendemos que es una cuestión de justicia, y no olvidemos que está recogido en el propio articulado de la Constitución española, ¿no? Bueno, vosotros ya habéis hecho algo precisamente, o mejor dicho, tú como único representante durante esta legislatura de Izquierda Unida, Los Verdes, en el Ayuntamiento de Mérida, con el IBI, que se ha bajado a las familias numerosas, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros entendemos que los principales damnificados por la crisis son las familias, que el sistema de protección social que tiene este país para las familias es absolutamente insuficiente, solo basta compararnos con los países de nuestro entorno, y que por lo tanto era necesario, de alguna manera, tomar medidas para la protección de las familias que viven en esta ciudad. Es una medida modesta, porque las competencias y la capacidad económica del ayuntamiento es modesto,
pero gracias a la iniciativa de Izquierda Unida, pues a partir de 2016 las familias numerosas llegarán a pagar incluso hasta unos 280 euros menos de IBI. La principal preocupación de la sociedad en estos momentos es el empleo. ¿Qué ofertáis para generar empleo en la ciudad? Bueno, nosotros por supuesto apostamos por el gasto público como mecanismo para la creación de empleo. Está claro que en estos momentos no va a haber de una forma significativa una inversión privada en nuestra ciudad que genere actividades y empleo. Eso es prácticamente ya un lugar común, ¿no? La iniciativa privada para invertir requiere una perspectiva de crecimiento y de cesión de beneficios que ahora mismo pues yo creo que se materializaría con bastante dificultad por el escenario que tenemos. Por lo tanto, la apuesta por el empleo público entendemos que es la única factible y real. En estos términos nosotros apostamos por una nueva fórmula, que es la que ha adoptado Izquierda Unida a nivel federal, que es la fórmula del trabajo garantizado. Según una filosofía, que es la de que no haya trabajo no significa que no haya empleo no significa que no haya trabajo, ¿eh? Pues lo que haríamos sería impulsar el empleo público en aquellos aspectos y en aquellos servicios que serían servicios a la comunidad, servicios en la creación de infraestructuras, en el cuidado de los mayores, en la actividad cultural, servicios que la iniciativa privada no va a crear ni va a fomentar el empleo en esos términos, que está ahí, que hay un potencial y que no solo redundaría en la mejora del empleo, sino que por supuesto también redundaría en el aumento de servicios de los que disfrutaríamos los ciudadanos. O sea, cubrir espacios laborales que no son rentables para las empresas efectivamente, privadas. Efectivamente. ¿Cómo? Pues precisamente aplicando mecanismos de progresividad fiscal, ¿no? Por ejemplo. 4 años en esta legislatura en el Ayuntamiento de Mérida que han sido bastante productivos por parte de Izquierda Unida, en el que se han aprobado varias medidas de las presentadas precisamente por su grupo. ¿Cómo lo analiza esta legislatura que ha pasado y que acaba ya? Bueno, nosotros yo creo que en estas elecciones nos presentamos con una ventaja fundamental con respecto al resto de las candidaturas. Y es que no solo podemos contar a los ciudadanos qué es lo que queremos hacer, sino que también le podemos contar a los ciudadanos qué es lo que hemos hecho. Izquierda Unida, con un único concejal, ha sido la fuerza de la oposición que ha presentado más propuestas y que ha conseguido que se aprueben más propuestas en los últimos 30 años. Una cosa, una realidad que a más de uno, a nosotros nos llena de orgullo y a más de uno le debería de resultar un poco sonrojante. Si en lugar de tener un concejal lo hubiéramos tenido 8, pues nuestra actividad hubiera sido mucho mayor y el beneficio para la población de Mérida también lo hubiera sido. Lo que hemos demostrado es que tenemos capacidad de propuesta, que tenemos capacidad de negociación y tanto es así que la inmensa mayoría de las veces en la que el Partido Popular y el PSOE se han puesto de acuerdo ha sido precisamente para votar las iniciativas de Izquierda Unida. Y en esta legislatura se rompe el matrimonio que tenías con SIEX. ¿Cómo analizas este matrimonio a lo largo de estos años de legislatura? Sí, nosotros hemos tenido una relación muy cordial con Antonio Vélez. La verdad es que Antonio y yo nos hemos comunicado bien durante estos años. Ahora su partido ha decidido entrar en coalición con el PSOE, lo que me parece muy respetable. Y bueno, pues cuando lleguen las elecciones ya veremos cuál es el resultado. Y otra de las fuerzas, evidentemente, que a nivel nacional parece que está comiéndose un espacio electoral importante de Izquierda Unida, es Podemos. Aquí en Mérida tenemos a Mérida Participa, que es la marca con la que se presenta estas elecciones. ¿Cree que le puede pasar factura a Izquierda Unida en estas municipales? Bueno, yo lo primero que creemos que hay que decir es que hay personas que nos dicen Podemos van a quitar los votos. Yo lo que creo es que los votos no son de nadie, ¿no? Eso es lo primero. Si hay una fuerza política que compite en el mismo espacio o también en el espacio de Izquierda Unida y de alguna manera ocupa un espacio electoral que antes teníamos nosotros, que eso todavía está por ver, entiendo que si alguien ocupa tu lugar será porque ha habido algo que tú no has hecho, ¿no? Está claro que las candidaturas locales de Podemos no se nutren, el rédito electoral que puedan sacar por su presentación no se nutre por su propia actividad, porque básicamente las personas que forman parte de las candidaturas podrán haber tenido cualquier actividad, pero como organización en sí, la actividad ha sido ninguna. Nosotros sí hemos tenido actividad y entiendo que la gente sabrá valorar pues que ahora mismo hay un protocolo contra la violencia de género gracias a Izquierda Unida, que hay una subvención sobre el agua para las familias con menos recursos gracias a Izquierda Unida, que los bancos y las cajas y las grandes superficies pagan más impuestos gracias a Izquierda Unida. ¿Qué
¿Qué más? Que hay un polideportivo al que precisamente y curiosamente la consejera de Educación hacía ilusión en la presentación del programa del Partido Popular. El polideportivo que se va a construir en el Colegio Antonio Machado, que ha sido una iniciativa de Izquierda Unida, que se va a reabrir en un futuro, espero, la Piscina de la Paz gracias a una iniciativa de Izquierda Unida. En fin, y seguro que me quedo alguna iniciativa más por ahí. La ayuda a domicilio, gratuita para las familias con menos recursos gracias a una iniciativa de Izquierda Unida. Yo creo que eso la gente lo entenderá. ¿Cree que no puede peligrar precisamente todos esos logros que ha obtenido durante esta legislatura con esta fuerza al lado? Bueno, la anterior legislatura lo que nos daban las encuestas era 0. Y aquí estoy, ¿no? Por lo tanto, si las encuestas son como las del Reino Unido o como las de Andalucía, sí, efectivamente, pues ya ven ustedes, ¿no?, que pueden ya empezar ahí a admitir los principales responsables de las empresas demoscópicas, porque no han acertado ni una. En cualquier caso, bueno, evidentemente las encuestas, como dicen los políticos, encuestas son, y el resultado será el 24 de mayo. Pero, perdóname que insista, pero Izquierda Unida se ve amenazada. Yo sé que a nivel de Extremadura se va a ver muy amenazada por Podemos. No sé si a nivel local, porque quizás esta fuerza tiene, nunca mejor dicho, menos presencia que a nivel regional en Mérida. ¿Comparte ese análisis? Sí, está claro que hay un espacio electoral que antes era prácticamente pertenecía a nosotros. Tenemos el monopolio sobre el espacio electoral a la izquierda del PSOE, y ahora hay otra formación política que también puede morder. Como ya he dicho en alguna ocasión, si hay otros que compiten de una forma eficaz en nuestro espacio electoral, será porque algo habremos hecho mal. En cualquier caso, todo asegura o todo apunta a que no habrá mayorías absolutas. Sí, eso está muy claro. Esto es bueno. Gracias a Dios. Por supuesto. Sobre todo para los grupos minoritarios como el suyo. Sí, bueno, y sobre todo porque la esencia del parlamentarismo se fundamenta en la negociación. Precisamente lo que nos ha enseñado la democracia, y concretamente el parlamentarismo, es que se puede organizar un sistema institucional para solucionar las cosas sin tener que liarnos a mamporrazos, ¿no? Y el lenguaje habitual, o el que debería ser el lenguaje habitual de la democracia, es precisamente la negociación con las instituciones. Y para que eso sea así, lo que no puede haber son mayorías absolutas. Supongo que en el caso de obtener representación y agrupar o aglutinar un bloque de izquierdas, al que precisamente algún líder político ha hablado de eso, precisamente de bloque, pero de hormigón, prestaría su confianza o le daría su apoyo a ese bloque, porque supongo que ya con el eslogan "vamos a echarles", al Partido Popular no se la daría. Hombre, eso está muy claro. O sea, nosotros tenemos una condición básica y fundamental y un objetivo inmediato, que es el que refleja nuestro eslogan. O sea, nosotros no vamos a permitir ni por acción u omisión que el Partido Popular vuelva a gobernar en esta ciudad en esta legislatura. Sencillamente porque el cumplimiento de nuestro programa y el cumplimiento de requisitos básicos, que incluso da un poco de pudor tener que reivindicar, como son la decencia y la honestidad, son absolutamente incompatibles con un Partido Popular en el gobierno de esta ciudad. Precisamente usted ha sido díscolo con su formación a nivel regional por hechos como este, puntuales de apoyo al Partido Popular. Sí, efectivamente. La dirección regional tiene una estrategia, que es la de no buscar una confrontación directa con el Partido Popular para, por contra, buscar un espacio de negociación que sirva para sacar medidas que favorezcan a la población, ¿no?, a los ciudadanos, a los extremeños. Y eso, bueno, es una estrategia, pero nosotros lo que hemos demostrado es que se pueden aprobar medidas, incluso en contra, no de una mayoría relativa, sino en contra de una mayoría absoluta, y además se puede hacer oposición. Nosotros paramos el pelotazo que intentó realizar el Partido Popular en Rollanejos, en el que el gobierno municipal quería licitar 15 hectáreas de terreno de patrimonio municipal por un valor 50 veces inferior al valor de mercado. Eso lo hicimos nosotros. Nosotros fuimos los que pusimos el dedo en la llaga con la cuestión del padre y el anfiteatro. Nosotros fuimos los que impugnamos en la adjudicación de la basura. Nosotros fuimos los que hemos iniciado una demanda contra la modificación del plan parcial del polígono Prado. O sea, por lo tanto, con un poco de sentido común, y por qué no decirlo humildemente, de habilidad, pues se puede realizar una actividad política que sea en beneficio de los ciudadanos, y también se puede hacer oposición. Nosotros somos la prueba evidente de todo eso. ¿Y cómo se siente cuando le llaman izquierda radical? Pues cuando Pedro Acedo me llama izquierda radical, la verdad es que me parece un halago.
Lo que pone de manifiesto el hecho de que el Partido Popular nos llame radicales es que hay una gran distancia entre las formas que ellos tienen de pensar las cosas y la forma en la que tenemos nosotros de pensarlas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me llama muchísimo la atención cómo algunos se arrogan el derecho a calificar qué es radical y qué no lo es. Precisamente porque yo, como militante de un partido político, como cualquier otra persona que milite en cualquier otro partido, considerará que si milita en un partido es porque ese partido tiene una posición idónea, o razonada y coherente y lógica sobre los presupuestos que defiende. Por lo tanto, a mí me gustaría preguntarle a los señores y señoras del Partido Popular por qué los radicales somos nosotros y no lo son ellos. Porque yo creo que defender las propuestas económicas que nos han llevado a la mayor crisis de nuestro país en los últimos 50 años es como mínimo un ejercicio de radicalismo y de dogmatismo ideológico, cuando no de ceguera. Por lo tanto, nosotros no somos los radicales son ellos. Volviendo al 24M, o ya en el escenario nos situamos en el 25M, si no hay mayoría absoluta, ¿apoyaría un pacto con otras fuerzas políticas para gobernar o simplemente dejaría gobernar? Nosotros somos una fuerza de oposición. Nosotros somos una fuerza de oposición al gobierno. ¿Al gobierno del Partido Popular? Si gobierna el Partido Popular, sí. ¿Al gobierno de cualquier otro partido? También. Si nosotros tuviéramos los suficientes votos para ejercer la labor de gobierno, pues entonces, si por méritos propios tuviéramos esa capacidad, lo haríamos en solitario. Pero desde luego nosotros no nos planteamos en este momento formar gobierno con ningún otro partido, o sea, en absoluto. Nosotros somos una fuerza de oposición. Cuando tengamos la representatividad suficiente para poder arrogarnos esos derechos, lo haremos. Pero hoy por hoy, nosotros somos un partido que lo que hacemos es defender nuestro programa y sobre todo no somos una fuerza de gobierno porque, aunque a lo mejor no es adecuado que lo diga yo, a nosotros el único candidato que nos gusta es el nuestro. ¿Apoyaría en todo caso al partido? En la investidura sí. En la investidura sí. En la investidura sí. Ahora, más allá de la investidura, o sea, al minuto siguiente, Izquierda Unida es una fuerza política de oposición. Y a nivel personal, bueno, algunos dicen que podría ser el recambio de Pedro Escobar en el caso de que no obtuviese buenos resultados en estas elecciones. Pues no sabía yo eso. Pero yo se lo digo. No, la verdad es que no. Yo no tengo voluntad de moverle la silla a nadie, no, en absoluto. ¿La relación con el coordinador regional? Muy cordial, muy cordial. Pedro y yo tenemos diferencias a veces más o menos acusadas, bastante acusadas por lo general, pero siempre ha sido, por supuesto, una relación de respeto y de cordialidad, faltaría más. El respeto y la cordialidad son instrumentos mucho más útiles que el enfrentamiento o el insulto en política y en la vida. ¿Estaría más cercano a los postulados, por ejemplo, de Víctor Casco que de Pedro Escobar? Sí, bueno, nosotros en Izquierda Unida desde un principio, en esta legislatura, se planteó dos opciones que luego se convirtieron en tres. Una era la de abstención sí o investidura al PSOE. Yo y la inmensa mayoría de los miembros de la Asamblea de Izquierda Unida en Mérida apostamos por la abstención, sin ningún género de duda. Y en estos términos el juicio que establecemos algunos, porque ahí ya hay una pluralidad muy respetable por parte de personas que forman parte de nuestra asamblea y del conjunto de la organización, en el que algunos, o yo personalmente y algunos compañeros, lo que decimos es abstención sí, pero no así, ¿no? Como he explicado antes, la intención de la dirección regional era sencillamente la de no buscar tanto la confrontación como la negociación para conseguir hacer cosas. Yo creo que eso también introduce elementos que son interesantes. Nosotros incluso aquí en Mérida podíamos haber llevado a cabo una política del no porque no. Nos podíamos haber puesto la camiseta de Che Guevara, haber adoptado el lema de pepero amigo del banquero y se acabó. Pero sin embargo, muy al contrario, decidimos que el sentido común y la negociación pues serían mucho más útiles, no solo para Izquierda Unida, sino también para la gente. Si nosotros nos instalamos en el no, nos volvemos previsibles y aburrimos a la gente. Y si te vuelves previsible y aburres, pues no te escuchan. Y si no te escuchan, no te votan. Si nos instalamos en el no, ¿por qué no? A lo mejor a Izquierda Unida le hubiera venido muy bien, porque puede sacar pecho haciendo oposición al Partido Popular y diciendo somos implacables. Pero eso habría supuesto que nunca habríamos tenido capacidad para aprobar nada. Por lo tanto, hubiera sido bueno para nosotros, pero no hubiera sido tan bueno para la gente que vive en esta ciudad. Hay personas que se han beneficiado de las propuestas que hemos conseguido que se aprueben.
Por lo tanto, entendemos que lo lógico es superar la tentación del no porque no y tener una actitud mucho más constructiva en la que se aprueben iniciativas y en las que se negocie y en las que demos la razón a aquellos que la tienen. O sea, si el Partido Popular presenta una propuesta que es razonable, se vota a favor de la propuesta del Partido Popular, faltaría más. Si lo presenta el PSOE, pues lo mismo. De hecho, hace 15 días hemos votado a favor de una propuesta, de la última propuesta que ha presentado en comisión el Partido Popular. No tenemos ningún problema. También ha entrado en esta legislatura en confrontación muy directa y combativa con el Partido Popular, por ejemplo, con la culpa del CENTE, de Tour. Claro, efectivamente. O sea, una cosa no quita la otra, ¿no? Por lo tanto, creemos que se puede tener una actitud constructiva y utilizar el sentido común, utilizar la política no en beneficio de tu organización, sino en beneficio del conjunto de los ciudadanos y ya está, para eso estamos. Esto es un servicio público. ¿Qué le parece el anuncio de la candidatura de Pedro Escobar sobre recuperar la celebración del World Padel Tour para Mérida? Pues me parece verdaderamente sorprendente. Nosotros lo primero que le hemos pedido, ya que el señor candidato del Partido Popular aduce que existen informes que avalan la viabilidad de esa propuesta, nosotros lo que le hemos pedido es que los haga públicos. No olvidemos que cuando pasó todo aquello que pasó con el asunto del pádel, los propios técnicos del consorcio fueron los que dijeron que esos informes no existían. Por lo tanto, si el señor alcalde sigue argumentando que existen informes técnicos en esos términos, pues lo que debería hacer es enseñarlos. Por otra parte, los informes siempre se refirieron a la cuestión arqueológica. A lo que nunca se ha referido nadie es a la cuestión meramente estructural, es decir, arquitectónica. No hay ningún estudio que pueda avalar que la cimentación del anfiteatro urbano es suficiente para poder sostener una infraestructura como la que se están planteando por parte de los organizadores del evento. Por lo tanto, intentar llevar a cabo esa iniciativa sería una locura. A nosotros nos llama muchísimo la atención la actitud que tiene el Partido Popular con esta cuestión, porque lo que ha llegado a argumentar ha sido que la gente estaba en contra de esto, porque nosotros les habíamos manipulado. Nosotros lo que le pedimos al señor candidato del Partido Popular es que respete un poco más la inteligencia de los emeritenses y que tenga en cuenta que a lo mejor es posible que incluso los emeritenses hayan llegado a esa conclusión por sus propios motivos, sin que les hayamos manipulado a los demás, porque decir lo contrario es un insulto, en primer lugar. En segundo lugar, me da la sensación de que ese tipo de argumentos lo que pone de manifiesto es una actitud bastante cínica, que es la siguiente: cuando la gente piensa como yo, la gente es razonable. Cuando la gente no piensa como yo, resulta que son objeto de una manipulación. Es otro insulto. Lo cierto es que en esta cuestión, efectivamente, el candidato del Partido Popular, el señor Pedro Acedo, fue cuando empezó a adoptar esa etiqueta de izquierda radical, que me parece muy bien que diga eso o que diga lo contrario, porque me da exactamente igual. Pero lo cierto es que, dado que la inmensa mayoría de la gente compartía la postura que ha defendido Izquierda Unida, entiendo que el sentido común sería el que está vinculado a la postura de Izquierda Unida y que en todo caso los radicales serían aquellos que sostienen la postura del Partido Popular. Hay otro tema evidentemente importante y que está de actualidad, como es la modificación del plan parcial de los terrenos del Prado. A ver cómo puede explicar en qué proceso se encuentra en estos momentos la demanda que ha realizado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que ha sido admitida, para que lo entiendan toda la ciudadanía. Bueno, pues explicar todo el recorrido técnico y los argumentos es un poquito complicado. Conciso, breve, ¿vale? Pero que sea entendible. Bien, bueno, la cuestión es que en 2005 el Ayuntamiento cedió unos terrenos a un empresario particular a un precio muy inferior al valor del mercado, con una condición que era que construyera una fábrica, creo que era una fábrica de materiales de construcción. Esta actuación se tenía que llevar a cabo en un plazo de 5 años. El empresario no llevó a cabo esa actuación, no cumplió el requisito por el que se llevó ese terreno a un precio muy beneficioso y en la actualidad lo que ha promovido este empresario, que sigue teniendo la propiedad sobre esos terrenos, es la de iniciar una modificación de la ordenación urbanística de esos terrenos para darle un uso distinto a aquel uso que en principio estaba comprometido, lo que supone que si quiero cambiar el uso de un terreno en condiciones diferentes a las que se me dieron, es porque no estoy dispuesto a cumplir la condición a la que me comprometí.
Pues bien, ni corto ni perezoso, el equipo de gobierno no solo no puso ninguna traba, sino... Pero, perdón, a este paso hubo un contencioso que el empresario... Sí, efectivamente. El empresario interpuso y que ganó Sí. al ayuntamiento Sí, que ganó en la legislatura anterior. Porque hubo un defecto de forma. Creo que hubo un defecto de forma. Bueno, la cuestión es que de una manera u otra el procedimiento es absolutamente ilegal. De hecho, existe un informe de los servicios municipales en el que señalaron que el procedimiento para llevar a cabo la modificación no respetaba la legalidad. Nuestra querida delegada de urbanismo, ni corta ni perezosa, lo que hizo, en lugar de atender al requerimiento y el contenido del informe, lo que hizo fue ocultar el informe a la oposición y continuar la tramitación del expediente como si el informe nunca hubiera existido. Eso significa que no solo no respeta la legalidad, sino que no la respeta conscientemente y que utiliza el patrimonio público para beneficiar a un empresario particular. Eso es un hecho. Ese informe existe, nosotros lo tenemos y es un hecho que ese informe no formaba parte del expediente que se nos repitió en un momento. ¿Por qué tenemos ese informe? Porque nosotros lo pedimos si había alguna información o algún dictamen por parte de la Secretaría del Pleno. Y resulta que sí la había. Y resulta que ese informe que nosotros pedimos pues no estaba en el expediente. ¿Y por qué no estaba en el expediente? Porque no decía el informe lo que la delegada de urbanismo quería que dijese. El argumento de la delegada de urbanismo, que de nuevo es un insulto a la inteligencia, era que ese informe era un documento interno y que por lo tanto no tenía que cobrar en el expediente. La realidad es que, como establece la legislación estatal, todos los dictámenes e informes tienen que formar parte del expediente y ocultar un informe incluso puede llegar a constituir un delito penal. Las responsabilidades que se puedan deducir ya las exigiremos en su momento. Lo cierto es que hemos interpuesto una demanda, una vez que se llevó a cabo la aprobación inicial, y le requerimos la copia del expediente al ayuntamiento, que se hizo a través del Tribunal Superior de Justicia, que le dio un plazo de 20 días para el cumplimiento de ese trámite, que el ayuntamiento incumplió. Al ayuntamiento se le dio un plazo de 20 días para remitir el expediente y no lo cumplieron. Les volvimos a requerir otra vez el expediente y una vez que hemos recibido el expediente, pues con lo que nos hemos encontrado es con que falta documentación. Entonces, pues bueno, visto esto, pues ya que ocultan informes, ya que nos dan el expediente a su manera, ya que yo creo que hay pocas dudas de que hay una connivencia absoluta entre el equipo de gobierno y el empresario que es beneficiario de esta modificación en beneficio de este último. Eso está claro. Bueno, veremos en qué acaba esto, porque acabará en la nueva legislatura. La demanda la vamos a ganar, o sea, eso está muy claro, eso es una realidad objetiva. Pero digo que acabará en la próxima legislatura, ya no da tiempo evidentemente que el proceso se resuelva en unos días. Por último, nos remitimos otra vez a este tiempo de elecciones. ¿Cómo ve su candidatura, la que ha formado en Cremallera, por cierto? Pues la candidatura de Izquierda Unida, por supuesto, es la candidatura que a mí más me gusta con diferencia. Eso lo tengo súper claro. Normal, por otra parte. Sí, hombre, claro. Entiendo que también ningún candidato diga lo contrario, pero entiendo que es una candidatura absolutamente solvente. ¿Qué ha intentado agrupar? ¿Qué perfiles ha intentado agrupar en esa candidatura? Pues los perfiles, por hablar un poco, no vamos a hablar de los... No, de todos. No, digo, pero por hablar del 2 y del 3, por ejemplo, sí. Pues en el número 2 va Amparo Guerra, que es trabajadora social hace muchísimos años, que ha tenido responsabilidad de gobierno en otros municipios, que tiene una larga trayectoria como militante y como profesional y que, dada la relevancia que nosotros le damos al tratamiento de los servicios sociales, pues su presencia es más que oportuna. En el número 3 va Víctor Bastos, que es asesor jurídico de GPEX, y dado que el desempeño de las tareas propias de un concejal está muy vinculado a la tramitación y a todo lo relacionado con lo jurídico, pues tener un concejal que sea asesor jurídico, yo creo que sin duda alguna es una suerte y una ventaja. O sea que prácticamente coincide con su fuerte en su línea política, por una parte la política social y por otra parte el mecanismo de la administración como fuente generadora de, claro, muchas cosas. La lista está cargada de intención. Hay militantes que son muy válidos para ciertas cosas y hay otros que lo son para otras. Hay personas que pueden organizar muy bien una manifestación y personas que pueden ser unos cargos públicos de primera, y al contrario. Por lo tanto, lo que hay que eliminar es esa creencia de que los mejores son los que van, los mejores o en una asamblea, en una agrupación, en cualquier formación política, son aquellos que en la candidatura van en los primeros puestos. Eso no es cierto.
Las personas que se presentan para desempeñar un cargo institucional, pues se presentan con un orden de prelación determinado porque se entienden que son los más adecuados para el ejercicio de esa función concreta. Izquierda Unida es un movimiento político-social que tiene una organización y que tiene un brazo institucional. Entonces las personas que forman parte de la candidatura a los primeros puestos son los más idóneos para desempeñar ese puesto. Eso no significa que haya personas en nuestra asamblea que están situadas en posiciones inferiores en la lista, pero que son igualmente válidas o no. Nuestro propio coordinador, el número 7, digamos. ¿Qué tipo de actos va a realizar de aquí al viernes, a las elecciones, hasta que se pueda? Nosotros lo que hemos hecho, tal y como hemos pensado esta campaña, ha sido limitar al mínimo los actos públicos. Porque lo cierto es que nos dimos cuenta que a la gente no le interesa demasiado. ¿Vale? Entonces lo que sí que vamos a hacer, por supuesto, es un acto de fin de campaña en el que participará Víctor Cascos. Pero vamos, nuestra pretensión en esta campaña es comunicar lo que queremos hacer y lo que hemos hecho, pero no a través de actos públicos, sino con la presencia en la calle, con el reparto periodístico, cuñas, en fin, difusión en redes. Creemos que es mucho más útil. Utilizar los medios más que los actos públicos, que parece que se han quedado relegados ya. Sí, entre otras cosas porque nos dimos cuenta, por lo menos por lo que nos pasó en otra legislatura. La legislatura anterior es cierto que yo era el primero que presentaba, que no había sido, por lo tanto, concejal y no había tenido una vida pública, y que por lo tanto dar a conocer al candidato sería relevante. Por eso hicimos bastantes actos, ¿no? Posiblemente uno al día. En esta, una vez que yo entiendo que aquel que no conoce al concejal de Izquierda Unida es sencillamente porque no le interesa. Cambia la forma también de hacer política, sí. ¿no? Son nuevos tiempos para la política. Llega un momento en el que la inmensa mayoría de la gente que va a los actos que tú puedes organizar son tus propios militantes. Entonces parece como un mecanismo de retroalimentación que no cumple en absoluto los fines que tiene la realización de una campaña electoral, que es la difusión. Por cierto, una pregunta, ¿han tenido bajas Izquierda Unida en los últimos meses con la fuerza con la que ha irrumpido Podemos? ¿Es significativa o no? En los inicios de Podemos. Hay algunas personas que van a la candidatura de Podemos que eran militantes de Izquierda Unida. ¿Ha sido significativa las bajas o no? Bueno, ha habido algunas. Lo que pasa es que también es cierto que eran personas que llevan poco tiempo en la organización. Entonces las causas habrá que preguntárselas a ellos. Pero bueno, es cierto que tal como entraron, se fueron. Entonces, pues bueno, muchas gracias, buena suerte y poco más. Bueno, pues veremos qué ocurre el 24 de mayo, que es el día de la cita, el día importante. Es una fiesta de la democracia, hay que entenderla así, por supuesto. Parece ser, según los sondeos, al menos el del CIS, que va a haber una alta participación. Eso es un buen síntoma para la democracia, sobre todo quizás porque está movilizando en estas elecciones a un tipo de electores que antes quizás permanecía dormido, como sea joven. Parece ser que se quiere incorporar de lleno a este derecho que tiene que ejercer a partir de los 18 años, como es el de elegir a sus representantes públicos, y estaremos pues muy atentos a todo lo que ocurra. De aquí hasta entonces, pues que haya suerte, y le agradecemos la presencia por haber estado aquí Álvaro Vázquez, que es el candidato a la alcaldía por Izquierda Unida en Mérida. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes agradecerles como siempre su presencia. Regresaremos mañana ya en nuestro formato habitual de tertulia aquí en La Picota, en Televisión Extremeña. Buenas noches.